buenas noches y bienvenidos una vez más a El Salvador. Un tremendo placer volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez. Esta noche estaremos abordando las probables reformas al sistema de pensiones que muchos grupos o representantes de algunos factores reales de poder están planteando dentro de la Asamblea Legislativa. El gobierno, por su parte, hemos conocido que ha flexibilizado en alguna manera, lo ha dicho el vicepresidente de la República, el discurso con relación a un sistema mixto. Esta noche, en segundos, estaremos conversando con el doctor Enrique Anaya Barraza, destacado jurista y representante de Contradefot en El Salvador, y también con el licenciado Javier Castro, quien es miembro director de estudios legales de FUSADES. En segundos, por Canal 33, 8 en punto. Señora, le planteamos la pregunta que articulamos noche tras noche para que usted sea parte integral de esta su entrevista. Acompáñenos, dice así: ¿cree usted que los ahorros de los trabajadores en concepto de pensiones será bien administrado por el gobierno? 7% dice que sí, un 59% por las AFP se decantan por esta, hasta este momento, sin haber iniciado la entrevista, un 34% con un sistema mixto de 113 votos sin haber iniciado esta su entrevista 8 en punto. Saludamos a quien gentilmente, noche tras noche, hace posible el primer segmento de esta su entrevista, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, nos incorporamos en estudio y le damos la bienvenida al doctor Enrique Anaya Barraza. Doctor, un placer nuevamente tenerlo en su casa. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias por darnos este espacio. Honor y el placer de compartir con Javier, pues que hemos estado en fuegos académicos, pero nunca en esta tu casa. Muchas gracias. El honor es nuestro de tenerlo, por supuesto, acá en 8 en punto y que nos hagan parte de su agenda. Licenciado Javier Castro, siempre es un gusto poderlo recibir a usted también. Gracias. Gracias, Sergio. De verdad que me honra mucho estar de nuevo en la entrevista y es un honor estar compartiendo también el espacio con Enrique Anaya. Perfecto. Señores, iniciamos esta entrevista con el tradicional collage de las noticias más importantes y por supuesto que están íntimamente ligados con los tópicos que esta noche vamos a abordar. Nos desplazamos y le decimos a producción que nos acompañe rápidamente para presentarles esto. ANEP, AFP y otras organizaciones anunciaron iniciativas sobre las pensiones. FUSADES, problema de pensiones es que el gobierno se le acabó el dinero. Lorenzana, hoy por hoy no está asegurada la pensión, ni siquiera la pensión básica. Expertos sugieren no mezclar reforma de pensiones con el tema fiscal. Sistema de pensiones para militares en crisis. Gobierno da al ITFA 3.3 millones para pagar pensiones. Hacienda, el gasto en pensiones se duplicará. El gobierno está dispuesto a ceder en tema de pensiones, dijo el señor Ortiz. Contradefot pide crear nuevo proyecto de reforma de pensiones. La iniciativa ciudadana para las pensiones elaborará proyecto de reforma integral. Y con esta última noticia nos incorporamos doctor Enrique Anaya Barraza. Ya es un hecho lo que todos especulaban de que esto no era una reforma al sistema de pensiones, sino más bien una reforma fiscal, porque el gobierno ciertamente está en aprietos. Y voy a en algún momento a traer a colación, no así a desarrollar porque no es el tema, pero que está íntimamente relacionado. El gobierno no va a recibir 900 millones de dólares porque la sala dijo que no, y tampoco el aumento del 13% a la factura de energía eléctrica. Por lo tanto, los ingresos que en algún momento quizás ya los estaba contando antes de recibirlo, mete aún más en aprietos al gobierno. Por favor. Gracias, Sergio. Creo que, como muy bien señalas, efectivamente, creo que ya existe una conciencia ciudadana y una conciencia política que la reforma presentada por el Ejecutivo no es una reforma al sistema previsional, es un mecanismo para obtener dinero de financiamiento del Estado, es exclusivamente eso. Y ¿sabes? Me llama poderosamente la atención, digamos, de que en estos momentos, al inicio de la entrevista, al preguntarle al público que quién considera que le puede administrar bien las pensiones, vemos que dicen un 59% las AFP. Voy a hacerle la lectura quizás, digamos, de fondo. Eso es lo que está diciendo, más que la AFP es que ¿qué te da más seguridad? ¿Tener una cuenta de ahorro
donde hay respaldada por dinero, o tener una promesa de un político, ¿no? Que dice, un político de hoy dice que otro político dentro de 15 o 20 años te va a pagar la pensión. Entonces, por supuesto, cualquier persona se va a sentir más seguro teniendo una cuenta de ahorro donde esté respaldado, digamos, su futura pensión. Así que ojalá que ese 59%, vamos a ver para dónde se mueve después de la entrevista, ojalá que vayamos ganando, digamos, por mayoría calificada y que vayamos ganando arriba del 75%. Precisamente frente a las deficiencias del proyecto presentado por el Ejecutivo, que es inconsulto, incompleto, inconstitucional, insostenible, y me detengo con las I porque si no se me harían muchas I, es que lo dejo a la imaginación del público, qué más I pueden agregarse al proyecto del gobierno, es que precisamente 4 organizaciones, 4 protagonistas de la vida nacional nos hemos organizado y hemos estado trabajando en esto que le hemos denominado Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. En esta iniciativa, Sergio, están los trabajadores a través de Contradefot, que es la organización laboral más representativa y que es el referente de las organizaciones laborales para el tema de pensiones. Están la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, está la Asociación Salvadoreña de Fondos de Pensiones y está la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. ¿Por qué estas 4 organizaciones, Sergio? Primero, es indispensable que tienen que estar los trabajadores. ¿Por qué? Porque el núcleo, el corazón de una reforma previsional debe ser los mayores beneficios posibles y financieramente sostenibles para los trabajadores. Así que los trabajadores debemos de estar en cualquier tema. Y además de eso, es la cotización de los trabajadores. Los trabajadores ponen dinero de su sueldo para poder ahorrar. Pero además de ello, los empleadores también ponen parte de la cotización. Por lo tanto, tienen que estar los trabajadores y tienen que estar los empleadores. Y también tienen que estar los técnicos. Y entre los técnicos, pues tienen que estar asafondos porque ellos conocen cómo se administra el sistema. Y también pensamos en los tanques de pensamiento que ya tienen varios años de trabajar en estos temas, y está pues FUSADES. Se invitaron a otros tanques de pensamiento pues que desistieron de su participación en el grupo cerrado de trabajo, en el grupo pequeño de trabajo, en el grupo gestor de este esfuerzo. Pero entonces estamos estas 4 organizaciones y ya estamos trabajando y vamos a continuar trabajando, y nuestro objetivo es presentar en el corto y en el mediano plazo una propuesta integral al sistema previsional de El Salvador. No parches, tampoco una reforma fiscal. Y te digo, la primera labor que hemos hecho durante este último mes y medio fue examinar las propuestas elaboradas por todas las entidades. Gobierno, tanques de pensamiento, mira, Estado, el gobierno tiene su propuesta, tiene estudios hechos desde el 2014 que hubo que acudir al Instituto de Acceso a la Información para que nos lo dieran. Ha hecho estudios FUSADES, ha hecho estudios ANEP, ha hecho estudios Fundaungo, ha hecho estudios FUNDE. Grupos también laborales como Astran, como bases magisteriales, han hecho sus esfuerzos. Lo primero que hicimos fue reunirlas todo y las hemos estado estudiando. Ok, quiero presentarle tanto al doctor Enrique Anaya Barraza, también a Javier Castro y a todos ustedes una nota que se extrae de Teleprensa de Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, para que tengamos, por supuesto, un punto de partida con relación al análisis que estamos esta noche desarrollando. Veámosla. Bien dicen que unidos hacen la fuerza, por lo que lanzaron la denominada Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. Puedan participar dando sus insumos para elaborar un proyecto, y nosotros le llamamos de nación, porque la idea es que contemos con la mayor participación de la sociedad civil, de todos aquellos que tengan algo que aportar. La idea es hacer una propuesta previsional con base a análisis, consultas, estudios cuantitativos y cualitativos. Ellos le llaman integral. Como sociedad civil tenemos que hacer un esfuerzo por presentar una propuesta lo más completa posible y que lleve, si no el consenso, el apoyo de la mayoría de la sociedad salvadoreña.
Dicen que la propuesta del gobierno, además de ser insostenible, inconsulta e inconstitucional, busca dar un respiro a las finanzas del Ejecutivo, quitando el ahorro de los trabajadores. Con una promesa a futuro de que les va a cumplir con la seguridad de darles un respiro digno. La ICP pidió a los diputados enviar al archivo la propuesta del gobierno y esperar que terminen de elaborar la de ellos, y saben que no será fácil. Le hemos estado solicitando al gobierno que este proyecto se retire. El gobierno ha hecho oídos sordos, ¿no?, de esto. En este tema previsional sería triste que los diputados no escuchen a sus ciudadanos a la hora de legislar sobre un tema tan delicado del país. Que los partidos de oposición simple y sencillamente se rechace ese proyecto, con lo cual se da un margen para poder trabajar la sociedad civil en un nuevo proyecto que sea participativo. Y para que la propuesta tenga más peso, han solicitado el apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BCE y el Fondo Monetario Internacional. Tenemos que tener la humildad de reconocer que muchas veces no lo sabemos todo nosotros y que tenemos que saber escuchar. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Godoy. Y con esa nota elaborada de Teleprensa, nuestro compañero Armando Godoy le traslada a usted los conceptos de iniciativa para el tema reformar, el tema de pensiones, y que por supuesto muchas organizaciones de la vida civil están gestionando, articulando propuestas para que el gobierno las pueda hacer suya, acuñar dentro de la Asamblea Legislativa. Por favor. Sí, Sergio, en efecto, una de las cosas que varias organizaciones de la sociedad civil manifestaron, y de hecho las organizaciones que formamos parte de esta iniciativa ciudadana para las pensiones, de la cual FUSADES integra, y nos sentimos muy honrados y con un gran compromiso de formar parte de la misma, es precisamente de que hubiera una discusión técnica en la Asamblea Legislativa. Desde FUSADES manifestamos en algunas de las publicaciones que hicimos que se integrara una comisión tripartita, gobierno, sector privado y los trabajadores. Eso no dio ningún resultado, no se escuchó. Nos invitó la Asamblea Legislativa, todos opinamos, dijimos los problemas que se tenían de la inconstitucionalidad, de que era inviable, que era insostenible, nada de eso fue tomado en cuenta. Posteriormente se hace un foro totalmente elaborado para que ellos llegaran a unas conclusiones que después se vieron reflejados en un proyecto de dictamen que por suerte no pasó, a donde muchas de las críticas que hicimos no se recogían. Entonces vimos la necesidad de dar una propuesta integral, una propuesta técnica, porque eso es lo que hemos pedido, Sergio, una propuesta técnica y además tener todos los insumos técnicos que nos digan en qué se sustenta lo que el gobierno ha propuesto, lo que propone el Ministerio de Hacienda como reforma de pensiones. ¿Se las han presentado? Ya hemos dicho nosotros que queremos conocer los estudios del BID, a donde se manifestaba el tema del estudio actuarial, no se conoce. Eso es lo que le da sustento a la propuesta, pero eso no se ha conocido. Se ha dicho que es información reservada, lo cual es un error, porque no lo es. Pero ahí vemos la poca transparencia que ha habido en esta discusión. Entonces, ante la negativa de la Asamblea Legislativa y del Ministerio de Hacienda a tener una discusión técnica, participativa y transparente, venimos nosotros y decimos, ok, entonces vamos a tener una iniciativa ciudadana con unos principios rectores que tenemos muy claros establecidos, de que en primer lugar, esto se basa en proteger los derechos de los trabajadores y que no vamos a permitir ninguna inconstitucionalidad. Y que por ende, lo que pedimos es, primero, que cualquier reforma de pensiones que se vaya a discutir no parta de la base de la propuesta que ha presentado el Ministerio de Hacienda, porque es totalmente inconstitucional e inviable. Entonces, tengamos una discusión técnica. Y eso es lo que estamos haciendo estas 4 organizaciones. Vamos a llamar expertos, estamos comunicándonos con los organismos internacionales, las agencias de cooperación, y poder discutir y tener los estudios y hacer una propuesta seria e integral. Javier, ¿no sería, doctor Barraza, no sería como un poco, de pronto, mucho más de altura, mucho más elegante, poderse sentar con todos ustedes, el gobierno, y llegar a un punto común? Porque de lo contrario sería tiempo perdido, porque inmediatamente la Sala de lo Constitucional, que va a estar vigilante a cualquier tipo de reforma que indistintamente no necesita, en este caso, los votos del Partido Arena, yo lo dijo, pero que para términos de gobernabilidad, de legitimidad, sería lo indicado que todas las fuerzas lo acompañaran. No sería lo indicado porque se corre el riesgo que inmediatamente la Sala le vuelva a indicar que este proyecto es contrario a la Constitución. O sea,
El riesgo de la inconstitucionalidad está claro, de que si se aprueba el proyecto tal cual está, los vicios de inconstitucionalidad son notorios y creo que habrían varias demandas de inconstitucionalidad. Ustedes se los han hecho ver los vicios. ¿Perdone? Ya tenemos lista nosotros la demanda sobre el yo proyecto. le he dicho que usted lo manifestaba, claro. que ya la tienen preparada. Sí, Solo la fecha falta. Y estos, déjenme La fecha preguntar. y la fecha de la demanda y la fecha del día de oficial es lo único que nos falta. Ok, y estos, déjenme decirle, y estos vicios de inconstitucionalidad, ¿ustedes lo han dicho abiertamente sobre este proyecto? Lo hemos dicho en la O sea, Asamblea lo que pasa es que yo Legislativa. se lo propongo, yo se le planteo esto porque de pronto, o sea, resulta jalado de los pelos que en la asamblea los asesores de los asesores de los asesores, me llamó la atención un anuncio que vi de pronto ahí, no les podrían instruir en el grave error que están cayendo. Nosotros lo hemos dicho, Sergio. Hemos hecho análisis técnico, lo hemos publicado, lo hemos llegado a decir a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Hacienda, lo hemos dicho en el foro que realizaron, pero aún sigue la propuesta en la Asamblea Legislativa. Entonces, una de las cosas que estamos pidiendo como Iniciativa Ciudadana para las Pensiones es que se retire esa propuesta. Una buena muestra de lo que mencionabas al inicio de que se quiere ceder, una buena señal sería retiremos ese proyecto y discutamos de forma seria y transparente. Entonces, lo que mencionabas de que lo ideal es que todos nos acerquemos y que discutamos, eso le hemos pedido, pero no nos han hecho caso. ¿Usted cree que la comisión de la semana pasada que vino del Fondo Monetario Internacional al país en algún momento puede surgir efectos como garante, como observador, no solamente para un tema de pensiones, sino que para el tema de una ley de responsabilidad fiscal, que es importante porque nosotros podemos salir adelante en el tema de las pensiones, pero si seguimos galopantemente bajo el ejercicio del endeudamiento que nosotros estamos a la vuelta de la esquina, vamos a estar en esta misma tribuna de entrevista con ustedes dos y su servidor frente a esta cámara conversando sobre este tema. ¿Usted cree que este organismo internacional, la presencia de él, puede ayudar? Mire, nosotros, Sergio, de hecho, cuando hacemos este llamado de que vamos a acercarnos a los organismos internacionales, es precisamente con el objeto de tener un respaldo de ellos. Banco Monetario, el BID, el Banco Mundial. Ellos pueden proveer experiencia técnica que ha sucedido en otros países y poder acompañar este diálogo, Sergio, porque esa es la idea. Entonces, al final, el producto que resulte de todo este trabajo que vamos a hacer como iniciativa se va a plasmar en una propuesta integral que va a llegar a la Asamblea Legislativa y la vamos a conversar con los partidos políticos y con el gobierno y con quien sea. Perfecto. Señores, hacemos la primera pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su sintonía. Nos acompañó en esta misma tribuna de entrevista el prestigioso ingeniero Mauricio Chusí. Y por supuesto hizo un análisis no solamente sobre el tema económico en nuestro país, sino también sobre el tópico que estamos desarrollando esta noche, el tema de pensiones. En la siguiente nota se lo presentamos. Con una deuda pública que supera el 60% del Producto Interno Bruto, el gobierno debe tener mucho cuidado de no dejar crecer ese dato, porque con lo poco que crece el país y el aumento del gasto público, pronto se llegará al punto en que no habrá dinero suficiente para pagar las deudas del Estado y cumplir con todas sus demás responsabilidades. Hay poco dinero para enfrentar los compromisos que se tienen y que los análisis serios que se han hecho sobre la situación del país muestran que para el 2000, a partir del 2020 estaríamos sobrepasando el 70% de deuda PIB. Un grave error de política financiera, según Chusí, es emitir deuda de corto plazo para solventar necesidades inmediatas, aunque este método sea más caro. Todo porque no se quiere negociar con la oposición. No se ha pensado en medidas o en estructuras financieras que puedan comercializarse en los mercados internacionales. Para poder emitir deuda de largo plazo se requiere de los votos de Arena. Hay algunas buenas noticias, específicamente con la reducción del déficit fiscal, pero esto podría no durar mucho debido al aumento en el gasto público. Definitivamente el año pasado tuvimos un déficit fiscal menor del proyectado. Si analizamos la situación mensual, las cifras a abril nos muestran un superávit de parte del gobierno. El expresidente del Banco Central también señala que el gobierno está acumulando muchas cuentas por pagar, algo que pone en problemas a sus proveedores y que también vuelve más cara cualquier compra de bienes o servicios que tengan que hacer las dependencias del Ejecutivo. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado. Ok, doctor, voy con usted sobre el análisis que hizo el señor Mauricio Chusí. Hace 2 semanas el gobierno tomó $100 millones del fondo de pensiones de los salvadoreños al 7%. 7.5, 7.5, que era muy diferente que al 1% que venía pagando.
Dos preguntas. La primera es, ¿está honrando la resolución de la sala donde le ordenaba? Ok. Y número dos, llega, según Mauricio Chusí, a un endeudamiento complicadísimo en las finanzas públicas. Quizás vamos a comenzar por la segunda parte, que me parece que el mensaje es muy importante que nos está reiterando el ingeniero Chusí, lo he dicho varias veces. Es necesario que el gobierno haga voy a ocupar una expresión religiosa, haga una labor de contrición y comience un ejercicio de diálogo social. Es que, por ejemplo, con este tema de pensiones nos parece sorprendente que a pesar que han tenido estudios, e inclusive el gobierno, te comento, en el estudio que tiene del año 2014, el gobierno mandó a hacer un dictamen especial por el experto mundialmente reconocido Carmelo Mesa Lago, y el primer recomendación de Carmelo Mesa Lago es: cualquier reforma al sistema de pensiones tiene que ser resultado de un diálogo social. Desconocemos el motivo por el cual el gobierno se niega a poder asumir un rol. Este esfuerzo que hemos asumido estas 4 organizaciones, Sergio, este esfuerzo tendría que haber sido liderado por el gobierno. En muchos países ha sido el propio ejecutivo, el presidente, quien ha dicho: tenemos un problema con las pensiones, escuchemos a todos los sectores, y se nombra una comisión presidencial que aborda el tema. Aquí sencillamente fue hecha, francamente, en los despachos del Ministerio de Hacienda, sin discutirla con nadie. Imagínate el grave mensaje político que se envía cuando supuestamente una reforma mal llamada de pensiones, y en realidad una reforma de obtención de fondos, la plantea el ministro de Hacienda y el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, como que no existieran. Y ahora sobre el segundo punto, te comento qué es lo que tenemos conocimiento, pues como el gobierno no es transparente con esta información, pero te comento. De los 100 millones de dólares que entendemos, ¿no? Según hemos logrado información, que se adquirieron, son parte de los 152 millones en bonos, Sergio. No es parte de los certificados de inversión previsional. Por eso es que tienen una tasa de interés de mercado. El problema es, no son SIP estos 100 millones que han comprado las AFP recientemente. Son de los bonos de los 152 millones que se emitieron para seguridad. Entonces se compraron 100 millones, pero ya una tasa de interés de mercado. Ahí te refleja la realidad que cuando va a mercado, la tasa de interés puede ser atractiva. Si el problema en el régimen actual es que lamentablemente la sentencia de la Sala Constitucional de diciembre del 2014 no se ha cumplido. Y por lo tanto, la mayoría de la emisión de la deuda previsional está todavía en SIP, en certificados de inversión previsional, y eso apenas está pagando 1.3% anual. Con esa tan bajísima tasa de interés, los trabajadores estamos siendo directamente afectados. Ok, quiero presentarles a ustedes fragmentos de lo recomendado del Fondo Monetario Internacional a nuestro país, y acá se lo voy a presentar rápidamente acá para que lo vamos a ir leyendo poco a poco rápidamente. Recomienda al gobierno revertir el crecimiento de la deuda y el déficit, según el fondo, sin una consolidación fiscal firme, lo cual me refería anteriormente. La deuda pública va a seguir aumentando. Simple y sencillamente, para tales efectos se necesitará de medidas tanto en los ingresos como en los gastos. Nos vamos a la número 2 por efectos de tiempo. Evitar los impuestos que distorsionen las actividades económicas. Si bien el documento habla de fortalecer los ingresos del Estado, recomienda seguir imponiendo más impuestos o impuestos que distorsionen o que logren efectos adversos. Recomiendan un incremento de 2 puntos porcentuales al IVA. Me voy a quedar acá, vamos a seguirlo vertiendo cada una de las informaciones en la medida en la cual nosotros vayamos avanzando en la entrevista, porque lo miran en una forma integral, Javier. Lo que nosotros estábamos viendo no solamente es el tema de salir adelante en esto, sino que esto el gobierno lo está viendo como una reforma fiscal, porque necesita plata para gasto corriente, honrar deudas que tradicionalmente no las está haciendo, y el fondo recomienda: miren señores, de una vez por todas recortemos los gastos, pero ya no me mete impuestos. Si necesita ingresos de verdad, no me distorsione el mercado
súbale los 2 puntos al IVA, pero los costos políticos en un año previo a las elecciones es complicado, Javier, por favor. Bueno, en este punto, Sergio, lo que ha dicho FUSADES y varias organizaciones es que no tenemos que mezclar el tema de la situación delicada fiscal con la reforma de pensiones. Hemos dicho que el problema fiscal no es por las pensiones y que no debe mezclarse. Eso es un primer punto. Con respecto a lo otro, FUSADES sí ha hecho un llamado a que tiene que haber un diálogo sincero, tiene que construirse confianza para ver de qué forma le damos una respuesta integral a la situación crítica de las finanzas en el país. Eso es algo que FUSADES ha dicho, que debe haber un espacio de diálogo para que todas las fuerzas políticas y otros actores importantes del país se pueda conversar al respecto de encontrar medidas integrales que vengan a solventar esta situación crítica de las finanzas públicas en el país. El alto endeudamiento es sumamente delicado y creemos que nos pone en una situación de riesgo, y es por eso que con una visión de país tenemos que ver cómo resolvemos esto. Tiene que ser una medida integral que también apuntale el crecimiento, darle confianza a la inversión. Tenemos que ver de qué manera mejoramos las condiciones del clima de inversión en El Salvador para que pueda venir más empleo al país, para que puedan haber mayores oportunidades. Cuando nos comparamos con los países de Centroamérica y vemos la inversión que están atrayendo ellos, la diferencia es bien marcada entre El Salvador y los demás países. Así dijo que solo en el 2015 se fueron 250 empresas de nuestro país, Javier. Sí, porque tenemos un clima adverso, no estamos generando las condiciones de inversión, y cuando se dan propuestas, por ejemplo, como la que estamos discutiendo en estos momentos, eso no alienta a tener un buen clima de inversión en el país. Ok, vamos a hacer otra pausa, señores, en 8 en punto. Quédese con nosotros, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Le seguimos dando lectura a las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional ha realizado al gobierno de El Salvador. Ya habíamos leído 2, doctor Enrique Anaya Barraza. La tercera dice reducción del gasto público. El fondo recomienda controlar el aumento de salarios en el sector público y evitar los bonos poco transparentes que ahí se dan, altamente cuestionados. La 4 dice reformas al sistema de pensiones, de lo que nosotros obviamente estamos hablando. Si bien el fondo considera que el sistema previsional actual necesita algunas modificaciones para garantizar sostenibilidad y cobertura, sus recomendaciones se alejan de la propuesta gubernamental del sistema mixto, la cual consideran efectiva para ganar tiempo, pero no garantiza la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Lo que yo les decía, a la vuelta de los años vamos a seguir hablando de esto. Se inclinan más por las reformas paramétricas, porcentaje de contribución, edad y jubilación, mayor cobertura por medio de la expansión de la pensión básica universal y de una mejora a la fuerza laboral y un compromiso creíble de financiar los déficits de pensiones. Me quedo por el momento acá porque este es prácticamente de lo que nosotros estamos hablando. Sus comentarios. Gracias. No, en efecto, precisamente por eso que como iniciativa ciudadana para las pensiones estamos solicitando el apoyo de organismos multilaterales porque ellos ya tienen sus análisis. Y qué bien, pues, digamos, que una entidad tan respetada como el Fondo Monetario, que cuenta, digamos, con expertos en estos temas, precisamente está señalando que la propuesta del gobierno no es una propuesta sostenible. Sergio, el mismo proyecto vamos a ver, no el proyecto de ley, en los mismos documentos que inicialmente hizo circular el Ministerio de Hacienda, cuando quiso, entre comillas, socializar el proyecto, hoy ahora el ministro ya mejor ni la saca de esas diapositivas, decía que iba a ser necesaria una reforma en 3 años. Es decir, que él estaba reconociendo ahí que la reforma que estaba presentando únicamente iba a alcanzar para 3 años. O sea, qué casualidad que alcanzaba única y exclusivamente para la administración del actual presidente. Lo decía claramente, que en 3 años había que hacer nuevas reformas. No era que entonces, no es un plan para 10, 15, 20 años. Los estudios actuariales para reformas de pensiones se hacen a 90 años, Sergio. Y aquí la brillantez del señor ministro era un plan
para 3 años. O sea, ¿usted piensa que a diferencia de un estadista, no se está pensando en la próxima generación, sino que en la próxima elección? Lo has resumido con exactitud, Sergio. Se está pensando en la próxima elección. O sea, ¿desde dónde o sobre qué base viene alguien y hace una propuesta que le llama propuesta de reforma de pensiones que en realidad no es tal para 3 años? Vamos a ver, eso es simplemente, vamos a ocupar la expresión, tirar la pelota para afuera o tirar la pelota para adelante al próximo ministro de Hacienda que, ay, que Dios te cuide, no sé cómo vas a hacer para pagar esta gran carga que estoy dejando. Y eso es históricamente irresponsable, Sergio. Y no es lo que ha sucedido con el ISFA. Y ahora el ISFA, que siempre le dijeron a los militares, no se preocupen, vamos a pagar las pensiones y todo. No se preocupen. Y ya vemos lo que ha estado sufriendo para pagar las pensiones del ISFA. Y se ha tenido que hacer una emisión de deuda especial y específica para este año, Sergio, para este año. No sabemos cómo se van a pagar las pensiones del ISFA del próximo año. Eso es totalmente tan preocupante como eso. Es francamente, la conducta del ministro de Hacienda en todo este tema ha sido antidemocrática y ha sido una verdadera chapuza desde la perspectiva de hacer políticas económicas. Ok, voy con las otras recomendaciones y luego con usted, Javier, para que nos ayude a entender parte de las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional ha realizado. Nos quedamos en las 5. Inclusión financiera. El documento llama a mejorar el acceso de los hogares salvadoreños al sector financiero. Para tal efecto, piden replantear los parámetros para almacenar y transferir información sobre los deudores y regulación moderna sobre el mercado de los títulos valores. Nos vamos a la otra, 6 y 7, y luego vamos con el análisis. Mejorar la inversión y el crecimiento por medio de la competitividad. El 7, reducir la delincuencia y la corrupción. Javier, sobre este último punto de la delincuencia y la corrupción, la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país se ha estado refiriendo constantemente. Y es que es imposible que yo traiga a colación la imposición de un impuesto para muchos, para el gobierno no, del 13% para la factura de energía eléctrica, y que se determinaba que parte de esto iba a ser para remozar la represa 5 de noviembre y todo el discurso de la matriz energética. Pero, Javier, dimos 128 millones de dólares para un hoyo que se llama el Chaparral. Es decir, estamos hablando de todos los temas que la embajadora y el fondo están recomendando que se investiguen. Por favor. No, desde luego tenemos un gran reto como país y en efecto hay una investigación en la Fiscalía General de la República sobre el tema del Chaparral. Esperamos que esa investigación avance y que si hay responsabilidades que se determine y se aplique la ley. Me llama la atención mucho esta última recomendación del Fondo Monetario, porque creo que tenemos que pensar del tema de la transparencia y de la corrupción, porque tenemos enormes retos como país para que exista mayor transparencia y corrupción. Cuando nos vemos en la medición de transparencia internacional y salimos con 39 puntos sobre 100 y funcionarios de gobierno salen felicitándose porque somos el segundo de Centroamérica, por favor, con 39 sobre 100 creo que estamos reprobados y se molestan cuando uno les dice que están reprobados. Y de hecho, nadie puede negar que hay más avances en acceso a la información, pero Sergio, cuando se trata de información sensible, ahí vemos cómo afloran las causales de reserva de información sin justificación, en casos muy emblemáticos que se están discutiendo en este momento, Sergio. Entonces creemos que tenemos que trabajar de cara al tema de que haya mayor transparencia y una lucha contra la corrupción más efectiva. Tenemos el caso de la Corte de Cuentas de la República, que ya el 29 de este mes tiene que la Asamblea haber electo a sus magistrados. Es una institución clave de cara al buen uso de los recursos públicos en el Estado. Entonces, no tenemos que olvidarnos de todas estas instituciones que tienen que hacer su rol como debe ser, Sergio. Eso nos parece un elemento clave. Y desde luego que la corrupción y la delincuencia, como ahí se menciona en las recomendaciones, tiene un efecto directo en el clima de inversión en el país. Javier, hay un tema que me gustaría que usted me ayudara porque también estamos hablando de una ley de responsabilidad fiscal y es que en alguna medida se decía que esta delegación del Fondo Monetario Internacional iba a ser como garante porque en el pasado el partido Arena le franqueó los votos para nuevos empréstitos, pero con la condicionante de obtener una ley de responsabilidad fiscal de la cual al final no se dio.
Y se ha dicho que tanto la derecha como la parte empresarial de este país como que no tienen mucha confianza en el gobierno. Y hoy por hoy le están solicitando, entre otros temas, para salir adelante una ley de la función pública, que va de la mano con las recomendaciones que hemos estado leyendo, la ley de responsabilidad fiscal, pero adicionalmente también que limiten, no sé si un 30% sería lo indicado bajo las situaciones de penuria que estamos pasando, de recorte de la grasa del Estado. Y es que vemos nosotros, por ejemplo, que se siguen gastando $500,000, por mencionar algo, en pantallitas LED en la Asamblea Legislativa, cuando lo necesitamos para medicinas en los hospitales. De pronto tenemos nosotros gastos en bebidas alcohólicas y todo en CEPA, en la Corte de Cuentas de la República, en la Corte Suprema, etcétera. O sea, de pronto como que no les cae el 20 que estamos entrando en una situación que muy probablemente sería irreversible en este país. No, pero como ya no pueden gastar en alcohol, ahora ya se está mejorando el aeropuerto. Ya se está mejorando. Sí, como ya no pueden, porque como ya no pueden gastar en bebidas alcohólicas y todo eso, ya veo que ya están arreglando, digamos, el aire acondicionado. Ya lo están arreglando, sí, ¿verdad? Bueno, arreglaron el piso, que fue una de las partes de la remodelación que estaban haciendo. Es decir, es un tema que también hay que salir adelante. Has tocado varios temas clave, Sergio. La ley de responsabilidad fiscal. Han habido cerca de 3 proyectos en la Asamblea Legislativa y no han caminado. Se han planteado a veces unas propuestas que son realmente verdaderamente light, que no atacan el problema y no contienen medidas efectivas para controlar, digamos, el endeudamiento. Y creo que es momento de que como país se apruebe una ley de esta naturaleza, pero ahora la Asamblea, que como que está medio vapor también por el tema de los diputados suplentes, no se ha estado reuniendo, la plenaria no hubo, entonces son medidas que creemos que deberían estarse discutiendo en el país en estos momentos. En el tema de la ley de la función pública, eso se viene discutiendo desde el gobierno anterior. Esa ley se sometió a la consulta de la OIT, para cerciorarse de que no vulnerara derechos de los trabajadores. Se tuvo la propuesta, pero a pesar de todo el apoyo que existió, toda la cooperación internacional que se dio para que existiera la ley de la función pública, no caminó. ¿Se entregó a este gobierno? Tampoco. No ha caminado nada y esa es una ley clave, porque eso tiene que ver con las contrataciones en el Estado que sean sobre la base del mérito, de la capacidad, por concursos públicos y transparentes. De la meritocracia. La meritocracia. Decía alguien en el pasado. Exacto. La idea es que funcione adecuadamente y que se contrate por concurso público y con una real y verdadera meritocracia. Eso es fundamental. Pero no ha avanzado y no ha existido la voluntad política para que se tenga. Se le dio iniciativa de ley en la anterior legislatura y no tuvo ningún movimiento de un diputado que se declaró independiente. Eso no caminó la ley de la función pública. Eso tiene que ver también porque combate el clientelismo político. Muchas de estas contrataciones que se dan en oficinas públicas solo sobre la base de militancia política o allegados políticos. Acá esto tendría un impacto directo en el servicio que recibimos todos los salvadoreños que pagamos los impuestos, porque al final va a estar gente contratada para hacer el trabajo como debe ser, reuniendo las características de idoneidad. Okay, ayúdame a entender y con lo de los gastos superfluos que he dicho, eso es un tema lamentable y una gran irresponsabilidad en un país que tiene tantas necesidades sociales de estar despilfarrando el dinero de esa forma. Ok, ayúdeme a entender algo, doctor. No voy a entrar en ese tema porque no es el tópico que estamos desarrollando, pero ¿es correcto que los diputados suplentes adicionalmente estén contratados como asesores dentro de la Asamblea Legislativa? Bueno, a ver, hay que, digamos, no hay ley expresa que lo prohíba y es un tema que tendríamos que reflexionarlo, digamos. Lo importante acá, Sergio, digamos, es que afortunadamente, como muy bien lo acaba de señalar Javier, poco a poco vamos conquistando espacios de transparencia y eso nos va a permitir controlar la actividad política de todos los funcionarios, así sean diputados, sean funcionarios del Ejecutivo, del Judicial y todo. Y por ejemplo, y traigo a cuenta con el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Como parte de este mismo esfuerzo en la reforma de pensiones, se ha solicitado, ya ganamos 6 casos contra DEFOT ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, solicitando la información sobre el funcionamiento del fideicomiso de obligaciones previsionales y nos dicen que es información confidencial. Ya ganamos 6 casos y a pesar de ello, el Ministerio de Hacienda, el INPEP, el Seguro Social, Bandesal y la Superintendencia del Sistema Financiero no entregan la información.
Ni siquiera sabemos, Sergio, si los casi 5.000 millones de dólares han sido bien utilizados. Le hemos solicitado al gobierno que entregue el estudio del BID y lo ha declarado reservado, con lo cual definitivamente necesitamos conquistar transparencia para poder hacer un buen proyecto de reforma al sistema de pensiones. Ok, damos paso a más publicidad. Regresamos en segundos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Muchísima participación esta noche. Un amigo televidente, ya no tenemos más tiempo, sin embargo dicen, increíble, los diputados no resuelven nada, pero para ampliarse el periodo de 3 a 5 años, lo hacen rápido para aumentarse el sueldo, para hacer puentes y no ir a trabajar, pero a los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura no los eligen. Impresionante. Javier Castro, muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Un honor estar acá. Acá al pueblo salvadoreño. Gracias, Sergio. Un Gracias. honor. Doctor Enrique Anaya Barraza, muchísimas gracias también por su tiempo. Muchas gracias, Sergio, por el espacio, por la oportunidad de dirigirnos a la gran audiencia que tiene tu entrevista. Y vamos a estar, por supuesto, muy pendientes y tocando a la puerta de los dos para que nos acompañen acá en la medida en que este tema va avanzando. Saludamos a la Caja de Crédito de Colón, señores, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto, y rápidamente me voy a desplazar para darle a conocer la participación ciudadana de esta noche. Bajo la pregunta que articulamos, ¿cree usted que los ahorros de los trabajadores en concepto de pensiones será bien administrado por quién? Las AFP se decantan con un 58%, 34% el sistema mixto, un 8% el gobierno, de 186 votos. Llegamos, señores, al final de la entrevista 8 en punto. Usted siga participando, indistintamente que la entrevista no para. Señores, soy Sergio Méndez, un placer que nos haya acompañado. Será hasta el día de mañana, que descanse y una vez más que el Señor los bendiga a todos.